Leyes de Kirchhoff, circuito en paralelo. Considerando el ejemplo de las tres resistencias visto en la clase anterior, en un circuito en paralelo, la corriente se reparte y la tensión es la misma. La corriente que sale de la fuente por la fase llega al punto 1 y ahí se parte en dos. Sigue su camino hasta llegar al punto 2, en donde vuelve a partirse. Después, viene de regreso por el neutro, y cuando pasa nuevamente por el punto 2, se suma con el punto 1. Así, se cumple la primera ley. La corriente que sale de un punto es la misma que regresa. Entonces, el punto donde se divide es la fase, y el regreso es el neutro. 127 volts más menos 10%, debido a que todas las cargas están conectadas en paralelo. Dando valores al circuito, supongamos una fuente de 100 volts y las tres resistencias en paralelo. Por concepto, la tensión en las tres resistencias es la misma, 100 volts. Esto debido a que en un circuito en paralelo, la tensión es la misma y esto se cumple teóricamente. Ahora debemos determinar cuánto es la corriente que sale de la fuente y cómo se va repartiendo en las tres resistencias. Para ello, debemos transformar este circuito en un equivalente que tenga una resistencia que represente a las tres. Para un circuito paralelo, se obtiene con la siguiente expresión: el inverso de la suma de los inversos. Sustituimos valores de las resistencias. Haciendo las operaciones tenemos 1 entre 0.08, da 1.25 ohms. Una característica de la resistencia equivalente en un circuito paralelo es que ésta siempre es menor que la menor de las resistencias del circuito. Ya con la resistencia y la tensión, entonces la corriente de la fuente será 100 volts entre 1.25 igual a 80 amperes, que se van a repartir en las tres resistencias. La corriente en la resistencia 1, aplicando la ley de Ohm, es tensión entre resistencia, 100 entre 10. Esto da 10 amperes. La corriente en la resistencia 2 es tensión entre resistencia, 100 entre 2. Esto da 50 amperes. La corriente en la resistencia 3 es tensión entre resistencia, 100 entre 5. Esto da 20 amperes. Quiere decir que por aquí circulan 10 amperes, por aquí 50 y por aquí 20, que al regresar y sumarse dan los 80 amperes que salieron de la fuente al principio, cumpliendo la primera ley. La corriente que sale de un punto es igual a la suma de las corrientes que llegan a él. Podemos observar, además, que en la resistencia de menor valor pasa mayor cantidad de corriente. Estas son las características del circuito en paralelo y cómo se da cumplimiento a la primera y segunda ley de Kirchhoff.